Simplemente estás celosa, espetó Sebastián, tirando mi informe de cumplimiento sobre la mesa de la sala de conferencias. Estas alianzas valen 8 cifras cada una, pero no esperaría que alguien como tú entendiera los negocios a este nivel. Sentí 20 pares de ojos sobre mí, mientras el hijo del CEO continuaba su desestimación. Catalina cree que estas compañías están en alguna lista restringida. Hizo comillas con los dedos. Pero lo que realmente quiere decir es que está molesta porque yo cerré 3 acuerdos importantes mientras ella empuja papeles en su rinconcito de cumplimiento. Todo el equipo ejecutivo observaba en silencio. Nadie habló, ni siquiera Andrés, quien personalmente me había contratado hace 5 años para construir el programa de cumplimiento internacional de la compañía desde cero. Mi padre firma mis recomendaciones sin preguntar, continuó Sebastián, con la voz rebosante de satisfacción. Ni siquiera lee la letra pequeña. Acéptalo, Catalina. Nadie va a creerte a ti antes que a mí. No respondí de inmediato. En cambio, caminé hacia la pantalla de proyección y mostré el registro federal más reciente. 3 nombres de compañías resaltados en un alarmante color rojo. Daston International, Fiorate Trading y Keystone Resources. Estas no son solo compañías restringidas, expliqué con calma. Están bajo investigación activa por lavado de dinero y violaciones de sanciones. El papeleo que firmaste la semana pasada nos vincula legalmente a las 3. Sebastián bostezó dramáticamente. Aburrido e irrelevante. Si se transfieren fondos a cualquiera de estas entidades, estamos ante posibles cargos penales. Las multas comienzan en las 8 cifras. Se puso de pie abotonándose el saco. A sus 26 años, Sebastián había sido vicepresidente durante exactamente 7 meses, el tiempo exacto que su padre había sido CEO. Todos sabían cómo había conseguido el puesto. Escucha, Catalina, has estado aquí, ¿cuánto? 5 años, y sigues siendo solo una especialista. Mientras tanto, yo generé más ingresos el trimestre pasado de lo que verás en toda tu vida. Así que, ¿por qué no le dejas las grandes decisiones a la gente que realmente importa por aquí? Las risas recorrieron la mesa. Recogí mis papeles y me fui sin decir otra palabra. Antes de continuar con lo que sucedió después, quiero agradecerles por escuchar mi historia. Déjenme saber en los comentarios desde dónde me están sintonizando. Siempre tengo curiosidad por saber quién está escuchando estas historias y hasta dónde llegan. Mi nombre es Catalina Ríos. Tengo 31 años, soy detallista hasta la médula, y hasta el año pasado, fui la especialista de cumplimiento internacional en una firma de servicios financieros de tamaño mediano. Soy la persona que las compañías contratan para evitar que accidentalmente infrinjan las leyes federales de comercio, la barandilla invisible que evita que los ejecutivos ambiciosos conduzcan los negocios por acantilados regulatorios. Crecí en un pueblo pequeño donde mi madre dirigía la biblioteca local. Cada tarde después de la escuela, me sentaba detrás del mostrador de préstamo viéndola a organizar meticulosamente la información y ayudar a la gente a encontrar exactamente lo que necesitaban. Los detalles importan, Catalina, me decía. La información correcta en el momento correcto puede cambiarlo todo. Esa lección moldeó toda mi carrera. Me gradué con doble título en negocios internacionales y derecho, y luego pasé 3 años en una agencia reguladora antes de que Andrés me reclutara. Nos estamos expandiendo globalmente, me dijo durante mi entrevista. Necesitamos a alguien que pueda construir salvaguardas que crezcan con nosotros. Durante 5 años, hice exactamente eso. Creé sistemas de cumplimiento, entrené a nuestros equipos internacionales y previne innumerables violaciones potenciales. Mi trabajo no era llamativo, pero era esencial. Andrés lo entendió. La junta directiva lo entendió. Luego Andrés se jubiló y todo cambió. El nuevo CEO, Roberto, trajo a su hijo Sebastián, casi de inmediato. A pesar de tener solo 2 años de experiencia laboral en la compañía de su tío, Sebastián fue nombrado vicepresidente de Alianzas Internacionales, poniéndolo efectivamente a cargo de los mismos acuerdos que se suponía que yo debía monitorear. Desde el primer día, Sebastián dejó claro que consideraba el cumplimiento un obstáculo en lugar de una salvaguarda. Las reglas son para la gente que no sabe cómo ganar, me dijo durante nuestra primera reunión. Mi padre no llegó a donde está siendo cauteloso. Durante meses observé cómo eludía protocolos,
apresuraba aprobaciones y gradualmente me excluía de las reuniones. Los miembros experimentados del equipo que plantearon preocupaciones fueron reasignados o expulsados. Las nuevas contrataciones eran todas conexiones personales del CEO o de su hijo. Sobreviví volviéndome casi invisible, documentando todo pero sin confrontar nada. Hasta hace 3 días, cuando recibí documentos de alianzas que requerían mi firma, los contratos ya habían sido ejecutados con 3 compañías que inmediatamente reconocí del registro restringido. Sebastián de alguna manera había evitado las alertas del sistema que yo había diseñado específicamente para prevenir tales alianzas. Cuando revisé los registros digitales, encontré que había usado las credenciales de inicio de sesión de su padre para anular las advertencias. Eso fue lo que condujo a esa desastrosa reunión donde Sebastián me humilló frente al equipo ejecutivo. Regresé a mi oficina después y me quedé mirando mi computadora. 5 años de trabajo potencialmente deshechos por las decisiones de un hombre arrogante. La exposición legal era enorme. Estas no eran preocupaciones regulatorias menores. Eran compañías activamente investigadas por actividad criminal. Busqué el calendario de Roberto. Estaba viajando en Dubái hasta el jueves. Para entonces los pagos iniciales se habrían procesado. La evidencia sería más difícil de rastrear. El daño estaría hecho. Consideré mis opciones. Podría enviarle un correo electrónico a Roberto directamente, pero Sebastián tenía razón en una cosa. La lealtad de sangre era profunda. El CEO probablemente retrasaría la acción hasta su regreso, dándole tiempo a su hijo para encubrir sus huellas o echar la culpa. Podría llevarlo a la junta directiva, pero Roberto había designado a la mayoría de ellos. Deferirían a él por cortesía, nuevamente creando retrasos peligrosos. O podría ir directamente a las autoridades reguladoras. La compañía tenía una política de denunciantes que teóricamente protegía a los empleados que informaban violaciones, pero yo había visto cómo se trataba a los denunciantes en la práctica. Estaban legalmente protegidos pero profesionalmente destruidos. Todavía estaba considerando mis opciones cuando Sebastián apareció en mi umbral. Mira, sé que estás molesta, dijo su tono repentinamente conciliador, pero esto va a suceder con o sin tu aprobación. Estos acuerdos son demasiado importantes. ¿Lo suficientemente importantes como para arriesgar cargos penales?, pregunté. No seas dramática. Los compañeros de golf de mi padre incluyen a 2 excomisionados de agencias. Si surge algún problema, se manejará discretamente. Me sentí enferma. Así no es como funciona esto. Así es exactamente como funciona a este nivel. Se inclinó hacia adelante. Esto es lo que va a pasar. Vas a firmar estas alianzas al final del día. A cambio, te incluiré en la estructura de bonificación por los 3 acuerdos. Estamos hablando potencialmente de $500,000 de cifras en los próximos 2 años. ¿Me estás pidiendo que apruebe a sabiendas transacciones ilegales? Te estoy ofreciendo la oportunidad de ser inteligente en lugar de rígida. Miró su reloj. Tengo un almuerzo. Piénsalo. Pero recuerda, estas alianzas seguirán adelante de todos modos. La única pregunta es si te beneficias o te vuelves irrelevante. Después de que se fue me quedé inmóvil, sus palabras resonando. No solo el soborno que era explícitamente ilegal, sino la certeza casual de que las reglas no se aplicaban a él, de que las conexiones podían anular la ley, de que yo era en última instancia impotente. De repente recordé algo que mi madre me dijo hace años cuando una familia poderosa en nuestro pueblo trató de intimidarla por las políticas de la biblioteca. Hay 2 tipos de poder en este mundo, había dicho. El ruidoso que todos ven, y el tranquilo que funciona mientras nadie está mirando. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué un pequeño cuaderno. Mi documentación personal de cada decisión cuestionable que Sebastián había tomado desde que llegó. Fechas, horas, testigos, copias de correos electrónicos que había reenviado a mi cuenta privada. Pasando a una página nueva, comencé a escribir un plan muy detallado. A las 5 había tomado mi decisión. No firmaría las aprobaciones, pero tampoco desafiaría directamente a Sebastián. Tomaría un camino completamente diferente. ¿Has pensado en mi oferta?, preguntó Sebastián, apareciendo en mi puerta justo antes de que me fuera.
Lo he hecho, respondí con calma. Y no puedo firmar estos acuerdos. Su rostro se endureció. Entonces haré que mi padre los firme cuando regrese. Y tendremos que tener una discusión sobre tu futuro aquí. Entiendo, dije en voz baja. Todos tomamos nuestras decisiones. Si las tomamos, replicó confundiendo mi calma con resignación. Algunos de nosotros simplemente tomamos mejores. Mientras caminaba hacia mi auto me sentí extrañamente en paz. Sebastián pensó que había ganado. No tenía idea de lo que se avecinaba. Esa noche no pude dormir. Seguí repitiendo la expresión petulante de Sebastián, su absoluta certeza de que era intocable. Me levanté a las 3 de la madrugada e hice té. Mi apartamento se sentía demasiado tranquilo, demasiado pequeño. Mañana Sebastián comenzaría a procesar pagos a esas compañías restringidas. Una vez que el dinero se moviera, nuestra compañía estaría legalmente enredada en sus actividades. Las violaciones se multiplicarían por hora. A las 4 de la madrugada, había tomado mi decisión. No solo protegería a la compañía. Me aseguraría de que Sebastián enfrentara las consecuencias de sus acciones. No a través de la confrontación, sino a través de documentación cuidadosa y metódica. Pasé las siguientes 2 horas preparándome. Organicé mi evidencia, creé líneas de tiempo y escribí un informe detallado explicando exactamente lo que había sucedido. Incluí capturas de pantalla de los acuerdos de alianza, copias de las listas de registro restringido y notas de mi conversación con Sebastián, incluido su intento de soborno. A las 6:30 de la mañana, me duché, me vestí con cuidado y conduje hasta un pequeño lugar de desayuno a 20 minutos de mi apartamento. Pedí comida que apenas toqué, me conecté a su wifi público y utilicé un navegador seguro para acceder al portal de informes anónimos de la Agencia Federal de Aplicación de Comercio. Envié mi evidencia con precisión, explicando las violaciones en un lenguaje claro y específico. Proporcioné solo la información suficiente para iniciar una investigación, pero retuve ciertos detalles que solo alguien dentro de nuestra compañía sabría. Esto me protegería de ser identificada inmediatamente como la fuente. A las 7:45 de la mañana, estaba conduciendo al trabajo como si fuera un día normal. «Buenos días, Catalina», dijo Sofía, nuestra recepcionista, mientras caminaba por el vestíbulo. «¿Todo bien? Pareces cansada». «Solo me quedé despierta hasta tarde viendo un programa», respondí con una sonrisa practicada. «Nada que el café no pueda arreglar». La mañana transcurrió normalmente. Asistí a 2 reuniones, revisé las actualizaciones de cumplimiento de nuestra oficina europea y evité el piso ejecutivo por completo. A la hora del almuerzo me senté con el equipo de marketing y discutí los planes de fin de semana como si no tuviera más preocupaciones que si llovería el sábado. A las 2:13 de la tarde todo cambió. Sonó el teléfono de mi escritorio. Era Marco de seguridad. «Catalina, ¿podrías venir a la entrada principal? Hay algunas personas aquí que necesitan hablar con cumplimiento». Mi corazón se aceleró, pero mantuve mi voz firme. «Claro, bajo enseguida». En el vestíbulo había 4 personas vestidas de negocios. La mujer que se adelantó se presentó como la agente Gabriela Reyes de la División Federal de Aplicación de Comercio. «Estamos realizando una investigación sobre posibles relaciones comerciales prohibidas», dijo, su voz profesionalmente neutral. «Necesitamos acceso a sus registros de alianzas internacionales, específicamente aquellos que involucran a Daston International, Fiorate Trading y Keystone Resources». Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. Marco parecía confundido. Mantuve una expresión cuidadosa de sorpresa y preocupación. «Por supuesto», dije, «puedo ayudar con eso. Permítame llamar a nuestro equipo legal para que asista». Mientras esperábamos a Daniel, nuestro asesor legal, le expliqué mi papel a la agente Reyes. «Soy la especialista de cumplimiento para alianzas internacionales. Si hay preguntas sobre estas compañías, debo estar involucrada en abordarlas». Daniel llegó con aspecto agitado. Después de una breve conversación con los agentes, se dirigió a mí. «Catalina, ¿puedes sacar los archivos que están solicitando? ¿Y dónde está Sebastián? Parece que se trata de alianzas que él negoció».
Creo que está en reuniones toda la tarde, dije, pero puedo acceder a la documentación. Llevé al grupo a nuestra sala de conferencias y comencé a recuperar los archivos solicitados. Mientras trabajaba, Daniel salió para llamar al CEO. Pude verlo a través de la pared de vidrio, su expresión se volvía cada vez más angustiada. La noticia se extendió rápidamente. Los empleados susurraban en los pasillos. Los ejecutivos salían de las oficinas, haciendo preguntas que nadie podía responder. A las 3:26 de la tarde, Sebastián finalmente apareció. Entró pavoneándose en la sala de conferencias, la confianza irradiando de cada poro. Soy Sebastián Nelson, vicepresidente de Alianzas Internacionales, anunció. Entiendo que hay preguntas sobre algunos de nuestros acuerdos recientes. La agente Reyes se puso de pie. Señor Nelson, estamos investigando posibles violaciones de las restricciones de comercio federales que involucran a 3 compañías con las que su firma parece haber establecido relaciones comerciales. La sonrisa de Sebastián no vaciló, pero noté una sola gota de sudor formándose en su sien. Debe haber algún malentendido, dijo suavemente. Tenemos rigurosos procesos de cumplimiento. Si los tenemos, intervine en voz baja. Por eso señalé estas alianzas ayer durante nuestra revisión ejecutiva. La cabeza de Sebastián se giró hacia mí y sus ojos se entrecerraron. La agente Reyes miró entre nosotros. ¿Usted planteó preocupaciones sobre estas alianzas, señorita Ríos? Sí. Confirmé. Estas compañías aparecen en el registro restringido. Presenté esta información durante la reunión de ayer. ¿Y cuál fue el resultado de esa discusión?, preguntó ella. Antes de que pudiera responder, Sebastián me interrumpió. Todavía estábamos evaluando la situación. No se tomaron decisiones finales. Eso no es exacto, dije con calma. Usted desestimó las preocupaciones y declaró que las alianzas seguirían adelante de todos modos. Daniel parecía horrorizado. El rostro de Sebastián se puso rojo oscuro. Agente Reyes, continué. Tengo documentación que muestra el estado restringido de estas compañías. También tengo copias de los acuerdos de alianza firmados la semana pasada por el señor Nelson. ¿Estás extralimitándote, Catalina?, siseó Sebastián. Estoy haciendo mi trabajo, respondí sosteniendo su mirada con firmeza, como intenté hacerlo ayer. La investigación continuó durante la tarde. Los agentes entrevistaron al personal, recopilaron documentos y aseguraron registros electrónicos. Respondí a cada pregunta con la verdad, proporcionando evidencia tanto de las violaciones como de mis intentos de prevenirlas. A las 6 de la tarde sonó mi teléfono. Era Roberto Nelson llamando desde Dubái. ¿Qué demonios está pasando?, exigió, su voz ronca de ira. Estoy recibiendo llamadas sobre agentes federales en nuestras oficinas. Hay una investigación sobre alianzas con compañías restringidas, expliqué. La División de Aplicación de Comercio llegó esta tarde. ¿Cómo supieron siquiera de estos acuerdos?, preguntó. No puedo decirlo con certeza, respondí con cuidado. Pero alguien debe haber informado las violaciones. ¿Fuiste tú?, preguntó directamente. Señor, primero planteé mis preocupaciones a través de los canales adecuados. Le presenté esto directamente a Sebastián ayer con todo el equipo ejecutivo presente. El silencio se extendió a través de la línea telefónica. ¿Y qué dijo mi hijo?, preguntó finalmente Roberto, su voz ahora mortalmente silenciosa. Repetí las palabras exactas de Sebastián de la reunión, incluido su comentario sobre que Roberto firmaba cualquier cosa sin leerla. Otro largo silencio. Estaré en el próximo vuelo de regreso, dijo. Hasta entonces, cooperación total con la investigación. Y Catalina, no salgas del edificio. Quiero un informe completo en el momento en que llegue. Durante las siguientes 8 horas, la investigación continuó. La mayoría de los empleados fueron enviados a casa, pero el personal clave permaneció. Los agentes establecieron un centro de mando temporal en nuestra sala de conferencias más grande, donde revisaron documentación de alianzas, registros financieros e historiales de comunicación. Sebastián alternaba entre una confianza fanfarrona y llamadas telefónicas susurradas desde oficinas vacías. Cada vez que nos cruzábamos en el pasillo, su mirada se intensificaba.
A las 10:37 de la noche, la agente Reyes me pidió hablar en privado. Señorita Ríos, hemos revisado sus registros de cumplimiento. Son impresionantemente minuciosos. Gracias, dije. Me tomo mis responsabilidades muy en serio. Eso es evidente. Me estudió cuidadosamente. Basado en nuestra investigación, parece que usted fue la única persona que intentó prevenir estas violaciones. Permanecí en silencio, esperando. Estamos explorando la posibilidad de reducir las sanciones para la compañía dada su oposición documentada a estas alianzas, pero necesitaremos su cooperación continua. Por supuesto, respondí. Hay algo más, añadió. Las alianzas en sí mismas son problemáticas, pero hemos descubierto evidencia de violaciones adicionales. Acceso no autorizado a sistemas seguros, aprobaciones falsificadas, intentos de soborno. Contuve el aliento. Ella había encontrado todo. Necesitaré su declaración formal sobre estos asuntos, dijo, particularmente con respecto a cualquier oferta que le haya hecho el señor Nelson. Asentí lentamente. Proporcionaré la información que necesite. Para la medianoche la investigación inicial concluyó. Los agentes se marcharon con docenas de archivos y registros digitales, dejando atrás un personal esquelético y en estado de shock y un Sebastián tembloroso, que ahora estaba solo en la oficina de su padre, haciendo llamada tras llamada a abogados. Recogí mis cosas, preparándome para finalmente ir a casa. Cuando pasé por la oficina del CEO, Sebastián salió, bloqueando mi camino. «Tú hiciste esto», susurró, su voz temblando de furia. «De alguna manera tú hiciste esto». Sostuve su mirada sin inmutarme. «Tú hiciste esto, Sebastián». «Yo simplemente no te detuve». «Cuando mi padre regrese». «Tu padre me llamó directamente», interrumpí. «Él sabe todo, incluyendo lo que dijiste sobre él en la reunión de ayer». Todo el color se drenó de su rostro. «Mi padre me protegerá», insistió. Pero su voz había perdido su certeza. «Tal vez», reconocí. «Esa es su decisión». Mientras caminaba hacia el ascensor, lo escuché llamarme. «No ganarás esto». «¿Me oyes, Catalina?» «No eres nada aquí», me dijo. No respondí. Ya no lo necesitaba. En la tranquilidad de mi auto, el agotamiento finalmente me golpeó. Había hecho lo que tenía que hacerse no solo por mí, sino por todos cuyos medios de vida dependían de que nuestra compañía operara legalmente. Los días venideros serían difíciles, pero al menos ahora la verdad estaba expuesta. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Esto no ha terminado. No necesité preguntar de quién era. La mañana llegó después de un sueño inquieto. Me vestí con cuidado, elegí una blusa roja audaz en lugar de mis habituales colores neutros, y conduje al trabajo con una extraña calma instalándose en mí. La oficina estaba en caos. La noticia de la investigación se había extendido y los empleados se reunían en grupos nerviosos compartiendo rumores y miedos. Caminé entre ellos asintiendo tranquilamente donde pude. Roberto Nelson había aterrizado. Su auto oficial se detuvo cuando entré al edificio. Parecía demacrado, su apariencia usualmente perfecta arrugada por 20 horas de viaje. Catalina, me llamó al verme al otro lado del vestíbulo. Mi oficina. Ahora. Mientras subíamos en el ascensor en silencio, me preparé para lo que pudiera venir. Roberto era un hombre de negocios por encima de todo. Protegería a la compañía primero, su reputación segundo y a su hijo tercero. Aunque probablemente no admitiría ese orden, ni siquiera a sí mismo. Lo que no esperaba era la tercera persona esperando en su oficina. Andrés Riley, el ex CEO y el hombre que me había contratado hace 5 años, estaba sentado en una de las sillas de visita. Se veía exactamente como lo recordaba, cabello plateado, ojos vigilantes, actitud tranquila. Verlo hizo que mi corazón diera un vuelco. No lo había visto desde su fiesta de jubilación hace 7 meses. Catalina, Andrés asintió, su expresión indescifrable. Roberto cerró la puerta detrás de nosotros. Siéntate, ordenó, señalando la silla restante. Me senté manteniendo la espalda recta, las manos cruzadas en mi regazo.
He estado en aviones durante casi un día, comenzó Roberto, su voz fría, durante el cual nuestra compañía ha sido invadida por agentes federales. Nuestras cuentas bancarias han sido congeladas temporalmente y nuestras acciones han caído un 12% por rumores de investigaciones criminales. Se inclinó hacia adelante. Por favor, explícame cómo sucedió esto. Tomé un respiro profundo. 3 compañías en la lista restringida federal fueron firmadas como socias por Sebastián la semana pasada. Cuando descubrí esto y presenté evidencia en la reunión ejecutiva, él desestimó las preocupaciones y sugirió que las alianzas continuarían de todos modos. Y fuiste a las autoridades, declaró Roberto rotundamente. Seguí los procedimientos de informe adecuados para violaciones graves. Deberías haber venido a mí primero, espetó. Usted estaba en Dubái, señalé. Para cuando regresara, millones se habrían transferido a estas compañías. Las violaciones habrían sido significativamente peores. Ella tiene razón, Roberto, intervino Andrés en voz baja. Una vez que el dinero se movió a esas cuentas, la compañía habría pasado de violación administrativa a potencial conspiración criminal. Roberto le lanzó una mirada irritada. No te pedí que te unieras a esta reunión para defenderla. No, asintió Andrés suavemente. Me pediste porque la junta directiva me llamó a las 3 de la madrugada preguntando si sabía algo sobre este lío. Se inclinó hacia adelante. ¿Están preocupados, Roberto? Muy preocupados. Roberto se frotó las sienes. La agencia ha indicado que podrían reducir las sanciones debido a la oposición documentada de Catalina a estos acuerdos, pero todavía nos enfrentamos a multas significativas. Mejor que cargos criminales, señaló Andrés. Roberto volvió su atención hacia mí. También está el asunto de cómo las autoridades sabían exactamente qué buscar. El momento sugiere que alguien proporcionó información muy específica. Sostuve su mirada con firmeza. La compañía tiene la obligación legal de seguir las restricciones de comercio federales. Cuando esas restricciones son violadas, hay consecuencias. ¿Nos denunciaste?, preguntó directamente. Consideré mi respuesta cuidadosamente. Hice lo necesario para proteger a la compañía de consecuencias mucho más graves. Si revisa mi documentación, verá que intenté abordar esto internamente primero. La mandíbula de Roberto se apretó. Antes de que pudiera responder, su asistente llamó y entró. Señor, la Junta ha convocado una reunión de emergencia. Están solicitando su presencia inmediata. Y la del señor Riley también. Ella dudó, y la señorita Ríos. Roberto pareció sobresaltado. ¿Quieren a Catalina? Sí, señor. Específicamente. La sala de juntas se sentía más fría de lo habitual. 8 personas estaban sentadas alrededor de la larga mesa, sus expresiones sombrías. La presidenta Adriana nos hizo un gesto para que tomáramos asiento. Hemos sido informados sobre la situación, comenzó sin preámbulos. Esto es potencialmente existencial para nuestra compañía. Entiendo la seriedad, le aseguró Roberto. Estamos cooperando plenamente con. Eso no es suficiente, interrumpió Adriana. La agencia me llamó personalmente esta mañana. Han ampliado su investigación para incluir todas las alianzas internacionales de los últimos 6 meses. Roberto palideció. Eso es excesivo. Eso es un procedimiento estándar cuando encuentran violaciones, explicó Andrés. Necesitan determinar si fue un incidente aislado o un patrón. Necesitamos entender exactamente qué sucedió, dijo Adriana, dirigiéndose a mí. Señorita Ríos, los agentes hablaron muy bien de su trabajo de cumplimiento. Indicaron que usted intentó prevenir estas violaciones. Asentí. Sí. Cuando descubrí las alianzas con compañías restringidas, inmediatamente planteé mis preocupaciones. ¿A quién? A Sebastián Nelson durante la reunión ejecutiva de ayer. Todo el equipo estaba presente. ¿Y la respuesta? Dudé mirando a Roberto. Hable libremente, instruyó Adriana. Necesitamos la verdad. Sebastián dijo que las alianzas procederían independientemente de las preocupaciones de cumplimiento. Cuando advertí sobre la posible responsabilidad penal, él
Hice una pausa. ¿El qué? Presionó Adriana. Más tarde me ofreció incentivos financieros para aprobar las alianzas a pesar de su estado restringido. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. ¿Está acusando a mi hijo de intentar sobornarla?, preguntó Roberto con incredulidad. Estoy declarando lo que sucedió, respondí. No hubo testigos de esa conversación, pero la documenté inmediatamente después. Roberto intentó objetar, pero Adriana levantó la mano. ¿Dónde está Sebastián ahora?, preguntó. En su oficina, respondió Roberto. Le dije que se quedara allí hasta que resolviéramos esto. Adriana asintió a su asistente, quien salió de la sala. Momentos después Sebastián fue escoltado, luciendo desafiante. ¿Podría alguien explicar por qué los agentes federales están revisando mis acuerdos?, exigió antes de notar la sala llena. Vaciló ligeramente, luego se enderezó. Esto es un malentendido. Estas alianzas son completamente legítimas. Son con compañías en la lista restringida federal, declaró Adriana. Trivialidades menores, desestimó Sebastián. Nada que no podamos manejar con las conexiones adecuadas. Vi a Roberto crisparse ante las palabras de su hijo. ¿Firmó estas alianzas sabiendo que violaban las regulaciones de cumplimiento?, preguntó Adriana. Las firmé sabiendo que eran excelentes oportunidades de negocio, respondió Sebastián suavemente. Cualquier preocupación regulatoria puede abordarse después. Así no es como funciona el cumplimiento, dijo Andrés en voz baja. Sebastián le lanzó una mirada molesta. Con el debido respeto, señor Riley, su enfoque cauteloso es la razón por la que nuestro crecimiento internacional se estancó bajo su liderazgo. Andrés levantó una ceja, pero no respondió. ¿Intentó influir en la señorita Ríos para que aprobara estas alianzas a pesar de su estado restringido?, continuó Adriana. Los ojos de Sebastián se dirigieron a mí, luego de vuelta a Adriana. Simplemente sugerí que considerara el panorama general en lugar de la adhesión rígida a la burocracia. ¿Le ofreció incentivos financieros? Sebastián dudó lo suficiente. Discutí posibles bonificaciones relacionadas con alianzas exitosas. Práctica estándar. No cuando las alianzas son ilegales, corrigió Adriana. Eso constituiría un soborno. Esto es ridículo, se burló Sebastián. Ella está tergiversando mis palabras porque le molesta mi posición. Señorita Ríos. Adriana se dirigió a mí. ¿Tiene documentación de estas conversaciones? Asentí y abrí mi computadora portátil. Mantengo registros detallados de todas las preocupaciones de cumplimiento, incluyendo fechas, horas y citas textuales cuando es posible. Saqué mis archivos. También tengo copias de los acuerdos de alianza originales que muestran que se firmaron después de que estas compañías aparecieran en el registro restringido. ¿Puedo?, preguntó Adriana, acercándose a mi computadora. La giré hacia ella. Pasó varios minutos revisando mi documentación mientras la sala permanecía en silencio. Finalmente levantó la vista. Estos registros son extremadamente minuciosos, observó. Incluyendo notas de su intento de advertir sobre estas compañías específicas ayer. Roberto se inclinó para ver la pantalla. Su expresión se oscureció mientras leía. Hay más, dije en voz baja. El sistema muestra que Sebastián usó las credenciales de inicio de sesión del CEO para anular las alertas de cumplimiento sobre estas compañías. La cabeza de Roberto se levantó de golpe. ¿Qué? Navegué hasta los registros del sistema. Aquí. Sus credenciales de cuenta fueron utilizadas para eludir las advertencias de compañía restringida. Las marcas de tiempo coinciden con el momento en que Sebastián estaba en la oficina, pero usted estaba viajando. Roberto se giró hacia su hijo, su rostro ceniciento. ¿Usaste mi inicio de sesión para anular las medidas de seguridad? Sebastián se movió incómodamente. Necesitaba avanzar rápidamente con estos acuerdos. El proceso de aprobación es demasiado lento. El proceso de aprobación existe para prevenir exactamente esta situación, explotó Roberto. Papá, vamos, gritó Sebastián con una sonrisa confiada. Siempre has dicho que las reglas son solo pautas para la gente que carece de visión. Nunca dije eso.
Roberto se detuvo de repente consciente de la junta directiva mirándolos. Discutiremos esto en privado. Me temo que no, dijo Adriana con firmeza. Esto es ahora un asunto de la junta. Se dirigió a mí. Señorita Ríos, la agencia habla muy bien de su trabajo de cumplimiento. Han indicado que las sanciones podrían reducirse basándose en su documentación que muestra que intentó prevenir estas violaciones. Construí nuestro sistema de cumplimiento para proteger a la compañía, dije simplemente. Ese es mi trabajo. Y lo ha hecho excepcionalmente bien, replicó Adriana. Miró alrededor de la mesa. Necesitamos votar sobre acciones inmediatas. Lo que sucedió a continuación se desarrolló con una velocidad impresionante. La Junta votó por unanimidad suspender a Sebastián, pendiente de una investigación completa. Nombraron un comité de gestión de emergencia para manejar las consultas de la agencia. Y lo más sorprendente, me pidieron que dirigiera una revisión completa de todas las alianzas internacionales. Pero solo soy una especialista de cumplimiento, protesté. Ya no, declaró Adriana. A partir de ahora usted es nuestra nueva directora de cumplimiento y ética internacional, reportando directamente a la Junta. El rostro de Sebastián se contorsionó de rabia. Esto es una locura. Ella me saboteó deliberadamente. Te saboteaste a ti mismo, replicó Andrés con calma. Catalina simplemente lo documentó. Roberto se sentó aturdido mientras su hijo era escoltado fuera de la sala. Cuando la Junta levantó la sesión 2 horas después, él permaneció en su silla, mirando fijamente la mesa. Por si sirve de algo, dije en voz baja mientras recogía mis cosas. Intenté advertirle. Roberto asintió lentamente. Lo sé. Leí tus notas. Levantó la vista, su expresión atormentada. ¿Él realmente dijo que firmó cosas sin leerlas? Sí. ¿Y trató de sobornarte? Sí. Cerró los ojos brevemente. Le di todo con demasiada facilidad. Posición, autoridad, acceso. Pensé que lo estaba ayudando. Elegí mis siguientes palabras con cuidado. A veces la mayor ayuda que podemos ofrecer es dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus acciones. 3 semanas después, la investigación concluyó. La agencia impuso una multa significativa pero manejable, citando nuestra cooperación extraordinaria y los esfuerzos de cumplimiento preexistentes como factores atenuantes. Sebastián se había ido no despedido públicamente, sino separado discretamente con un pequeño acuerdo contingente a la firma de extensos acuerdos de no divulgación. La Junta aceptó la renuncia de Roberto el mismo día, aunque le permitieron llamarlo jubilación anticipada. ¿Y yo? Me mudé a una oficina real con ventanas. Mi equipo se triplicó en tamaño. Mi salario se duplicó. Pero la verdadera victoria llegó 6 meses después cuando Andrés me llamó. Catalina, dijo calurosamente. Me han pedido que me reincorpore a la Junta temporalmente para ayudar a estabilizar las cosas. Mi primera recomendación fue ascenderte a vicepresidenta ejecutiva de cumplimiento y ética global. La votación fue unánime. ¿Incluyendo a Roberto?, pregunté sorprendida. Especialmente Roberto, replicó Andrés. Me dijo, él intentó proteger a la compañía incluso cuando nadie quería escuchar. Ese es el liderazgo que necesitamos. A menudo pienso en las palabras de Sebastián ese día en la sala de conferencias. Simplemente estás celosa. Mi padre nunca te creerá a ti antes que a su propio hijo. Se equivocó en ambos aspectos. Yo no estaba celosa. Estaba haciendo mi trabajo. Y al final, su padre creyó en la evidencia exactamente como debería haberlo hecho. A veces la respuesta más efectiva a la arrogancia no es una confrontación dramática. Es simplemente crear un registro claro e innegable de la verdad y luego dejar que esa verdad hable por sí misma.